Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol La Hora. El país ha comenzado una nueva fase de reaperturas, esta vez de centros comerciales y comercio en general, con restricciones en algunas ciudades como Bogotá, que solo hasta hoy inició esa reapertura gradual en el comercio no esencial y en los centros comerciales, con un horario que funciona solo desde el mediodía, sin sobrepasar el 35% de su capacidad. Otra de las medidas adoptadas para impulsar el comercio es la de los días sin IVA durante 3 días. Este viernes 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio. Los colombianos van a poder comprar productos que estarán exentos de este impuesto. Esto, por supuesto, también ha generado reacciones. Hay comerciantes que dicen que es una medida inequitativa porque el descuento del impuesto solo beneficia al consumidor, o hay consumidores que aseguran que las grandes superficies ya comenzaron a subir los precios antes de este día de beneficio. Pues para entender toda esta situación y todo esto, invitamos hoy a Jaime Alberto Cabal, el presidente nacional de FENALCO. Gracias por acompañarnos, doctor Cabal. Juanita, muy buenas noches y es un gusto compartir el programa con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Comienzo preguntándole, con estas reaperturas de comercio en varias zonas del país, ¿cómo está hoy el sector? ¿Qué tan afectado se vio? ¿Y tienen ustedes cálculos estimados de pérdidas? Bueno, Juanita, la verdad es que esta reapertura ha sido muy lenta, muy a cuentagotas. Es importante anotar, como lo hemos dicho anteriormente, que en muchas ciudades que se reabrió el comercio al por mayor, al detalle y centros comerciales el 1 de junio, muchos comercios y centros comerciales se demoraron inclusive más de 8 días por tener que adjuntar requisitos adicionales que varios alcaldes pedían, o sea que ha sido una reapertura un poquito traumática. Y ciudades como Barranquilla, Cartagena y Bogotá quedaron o permanecieron cerradas, y Cali durante la primera semana de junio. Ya ingresaron la gran mayoría, con excepción de Cartagena y obviamente Bogotá, que empezó hoy, y esto ha hecho pues que todavía es muy lenta la reapertura y también muy limitada, si se tiene en cuenta que uno de los protocolos habla de tener un máximo de capacidad de aforo en los almacenes y centros comerciales del 35%, o sea que digamos que es muy a cuentagotas, y las primeras cifras que tiene FENALCO implican que las ventas de este mes de junio respecto a las ventas de junio del año pasado ni siquiera llegan al 20% comparativamente, o sea que todavía estamos en una curva que esperamos sea ascendente, pero con muchas restricciones. Los pico y cédula pues limitan también la cantidad de personas que pueden salir a comprar, y esto se está aplicando en Bogotá, se está aplicando en Barranquilla, entre otros muchos municipios de Colombia. Claro, doctor Cabal, ¿y tienen datos de los cierres de comerciantes que definitivamente no lograron soportar estos meses de esta cuarentena y ya han tenido, digamos, que abandonar sus negocios? Sí, efectivamente, la última encuesta hecha a finales de mayo, ya cerca de 80.000 establecimientos de comercio, más o menos el 10% en todo el país, manifestaron que habían cerrado sus puertas de manera definitiva. Un 19% adicional estaba hablando de cerrar o entrar en la ley de insolvencia. Y en Bogotá, en una encuesta mucho más reciente de FENALCO, arrojó que el 24% estaba en proceso de cierre, o sea que se han perdido muchas empresas. Lamentablemente son micros, pequeños y medianos comercios que han cerrado sus puertas y que obviamente han originado también la terminación de muchos empleos de trabajo. Calculamos que cerca de 700.000, 800.000 empleos perdidos por cuenta de estos cierres. Son muy altas esas cifras, lamentable lo que está pasando. ¿Cómo reciben, hablemos ya de otro punto, cómo reciben la reapertura gradual que se ha dado en Bogotá, que como usted lo mencionaba ha sido una de las últimas ciudades en abrir? Sí, Bogotá pues es el 50-60% del total del comercio en el país, y obviamente el hecho de que esté abriendo tardíamente y a media máquina pues obviamente es de una gran preocupación para los comerciantes. Nosotros siempre hemos planteado que hay que tener un sano equilibrio entre el cuidado de la salud y obviamente el cuidado también del empleo y la salud de las empresas. Ahora con la reapertura y con pico y cédula pues se acrecienta todavía más esta agonía, digamos, que se está teniendo por tener nuevamente un mercado activo en la ciudad de Bogotá.
Doctor Cabal, hay un tema muy sensible y es que los contagios y las muertes en el país están aumentando. De hecho, el Instituto Nacional de Salud está preocupado por ese tema. He dicho que hay que mantener toda la disciplina social posible o esta pandemia puede volver a salirse de control. ¿Qué tan grave sería un nuevo cierre para el comercio? Muy grave, y la verdad, Juanita, es que nosotros hemos manifestado que el comercio, inclusive yo creo que no hay un establecimiento productivo como los centros comerciales que tengan más medidas de bioseguridad activadas y más protocolos exigentes, inclusive con inversiones cuantiosas en tecnología, que este sector. Lo que nosotros le hemos dicho a las distintas autoridades nacionales y locales es que no es en las actividades productivas ni en las actividades del comercio donde se va a contagiar el coronavirus, si se cumplen los protocolos de bioseguridad. Es más, los comerciantes se están convirtiendo en unos garantes de que estos protocolos y el cuidado personal la gente lo cumpla, porque no solamente son los protocolos de los establecimientos que ya son muy exigentes, sino es no permitir a un ciudadano que no cumpla los protocolos poder ingresar. O sea que allí no está el problema. El problema, hemos dicho, que está en la indisciplina social en la calle, y es allí donde se debe focalizar y enfatizar las medidas de control, no tanto en la actividad productiva como lo hemos señalado. Claro, y de hecho me gustaría preguntarle cómo se llegó a ese consenso para que fuera el 30-35% de aforo en los centros comerciales. ¿Ustedes se sienten satisfechos con esas medidas? O sea, somos conscientes de que comenzar al 100% es absurdo. Parte de los protocolos de bioseguridad requieren ese distanciamiento social, y obviamente la capacidad de aforo limitada es lo que garantiza que no va a haber un exceso de personas, digamos, cercanamente en una distancia corta, sino que por el contrario sea un distanciamiento social. Lo que pasa es que al 30-35% no es negocio, es un partidor, y por eso confiamos que en la medida que se vea como ocurrió en los supermercados, que no ha habido un solo contagio desde que se empezó, desde el día 1 el confinamiento, poco a poco se genera la confianza para incrementar estos aforos, porque la verdad no es negocio poder trabajar así. Claro, sin duda, es un tema que es muy difícil de manejar, y sin entrar en el debate, ¿no?, de si privilegio el trabajo, la economía o la salud y las medidas sanitarias. Doctor Cabal, cambiemos de tema. Es tendencia en redes sociales desde el fin de semana un supuesto aumento de precios en varias superficies comerciales antes del día sin IVA. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esas denuncias son reales? No, la verdad que nosotros las hemos desmentido sin desconocer que se pueden comprobar algunos aumentos de precio. Lo que pasa es que cuando se habla como tendencia, se habla como si fuera una política generalizada o como si fuera una actitud de todos los establecimientos de comercio y en todos los productos, y eso es falso. Sí ha habido unos incrementos de precio, pero es producto de razones técnicas y de mercado. Por ejemplo, y hemos dicho categóricamente, si un consumidor encuentra una diferencia de precio porque antes estaba más barato y ahora está más caro, puede obedecer a dos circunstancias o a varias circunstancias. Dos ejemplos son el hecho de que algunas promociones que estaban en vigor cumplan su vigencia. Las promociones en el comercio tienen unos días determinados porque son promociones que le cuestan al comercio y a veces son financiadas por los proveedores, por las marcas, y tienen una vigencia. Cuando se acaba la vigencia, el precio regresa al precio anterior a la promoción, o sea que por eso se ve la diferencia, porque el precio regresa a un precio más alto que era el que había antes de la promoción. La otra circunstancia por lo que se está presentando, y esto es solo en los productos importados, es porque muchas veces se agota el inventario, y precisamente para tener una disponibilidad abundante de número de unidades para los consumidores el día sin IVA, pues se ha sacado inventario nuevo que ha llegado con un costo de dólar mucho más alto. Hay que tener en cuenta, y por eso le hemos explicado a los colombianos, que los productos que hoy, por ejemplo, se pueden encontrar a disposición del consumidor final, tanto físicamente como en comercio electrónico, fueron importados hace 2 o 3 meses, cuando el dólar estaba a 4.200 pesos. Obviamente, si el inventario anterior estaba con un dólar a 3.500, pues los que llegaron a 4.200 necesariamente tienen que salir más costosos que los anteriores, porque es que los comerciantes
tienen obviamente la forma de fijar los precios es de acuerdo con el costo de compra, como cualquier negocio. Entonces, por esas dos circunstancias, se han dado casos que son justificables, pero que aclaro rotunda y categóricamente no son de mala intención. Yo creo que el comercio en Colombia le ha dado muestras, tanto los grandes, pequeños como medianos, a Colombia, que están totalmente regulados por la Superintendencia de Industria y Comercio y que obviamente se trabaja con transparencia y con seriedad. Claro, a propósito, varios comerciantes han dicho que la medida del día sin IVA no es justa con ellos en parte porque solo beneficia al consumidor con este descuento, mientras que ellos que compraron los productos para venderlos y también pagaron IVA no van a tener un alivio. ¿Eso es así? La verdad es que también en las redes, mire cómo es la situación y los malos entendidos. En las redes uno encuentra versiones de que los únicos que se van a favorecer son los comerciantes y no el consumidor. Yo creo que aquí hay un gana-gana para toda la economía, que es la bondad de la iniciativa del gobierno, es despertar un poco la demanda que está muy contraída, el bolsillo de los colombianos está afectado, el poder comprar con un 19% menos, pues es una oportunidad importante. Es más, muchos productos de los que están autorizados en la excepción de IVA seguramente se van a encontrar además con descuentos o promociones más el impacto de la disminución del IVA. Es decir, y por otro lado, a algunos comerciantes les preocupa que obviamente las medidas y la vigilancia que va a ejercer la DIAN para cumplir los parámetros de precios, de cantidades, son tan exigentes que han tenido que invertir recursos para poder parametrizar todo este control. Tenga en cuenta que si por algún accidente una persona, en vez de comprar 3 unidades, que es lo permitido, compra 4 y el almacén no lo detectó, el almacén va a tener una multa y va a tener una sanción. O sea que es exigente, pero como digo, es un beneficio para los colombianos, un beneficio para la economía y un beneficio para el comercio. Un beneficio sobre todo en medio de este rezago pues, que se está viviendo y que nos está afectando a todos. Ustedes en FENALCO también quieren enviar nuevas propuestas al gobierno nacional. ¿Cuáles serían? Bueno, Juanita, parte de las nuevas propuestas y esperando a que pase este día sin IVA y evaluando su bondad, es que después de la reapertura, o sea, estamos en una etapa que estamos saliendo de un confinamiento de la actividad productiva a una reapertura lenta, muy gradual y digamos que muy baja. Luego vendrá una etapa de reactivación. En esa etapa de reactivación se van a tener que hacer nuevas propuestas que son importantes para reactivar sectores que están totalmente postrados, como es el caso, por ejemplo, de prendas de vestir y calzado, y como es el caso, por ejemplo, de vehículos. Entonces, seguramente vamos a proponer algunos días especiales para estos sectores para que puedan tener algún estímulo también en la demanda y que de esa manera se pueda reactivar. Y también creemos que hay que trabajar integralmente y le vamos a proponer al gobierno una serie de medidas ya para la reactivación, para recuperar sobre todo las empresas que se han perdido y los empleos que se han dejado de generar o que lamentablemente ya se perdieron definitivamente. Y eso es parte del reto que tiene el gobierno y el reto que tenemos los gremios de hacer propuestas que integralmente reactiven la economía. Claro, y quisiera aprovechar esta conversación que estamos teniendo, doctor Cabal, para que habláramos un poco de las estrategias también que tienen que ver con redes sociales y la virtualidad. ¿Qué tanto se está impulsando para que muchos negocios también aprovechen, digamos, de forma virtual en estos momentos? Sí, los 3 días de sin IVA están habilitados también para el comercio electrónico y también los domicilios van a funcionar, o sea que la idea es que pueda ser el de mayor alcance de los colombianos, pero si algo le queda como lección al comercio de esta pandemia es la necesidad de digitalizarse mucho más y de trabajar mucho más con las plataformas que en este momento da el servicio a los consumidores. Doctor Cabal, también en Bogotá la alcaldesa Claudia López implementó pues el pico y cédula y hay quejas de quienes dicen que no van a poder salir este viernes a comprar y que le ha pedido que uno de los días sea par para poder compensar. ¿Eso podría darse? Digamos, si se acogiera a la propuesta también que ustedes están haciendo de que se extendiera por una semana los días sin IVA. Pues la verdad es que, Juanita,
Yo creo que esa es una pregunta para el gobierno, porque el gobierno sacó en el marco de la emergencia este decreto ley anticipando los días sin IVA que estaban ya dentro de otra ley que se había aprobado, que era la de crecimiento económico, y estaba por reglamentar qué días iban a hacer. Se estaba pensando en un día en julio, otro día o en septiembre o en noviembre. Y el gobierno resolvió adelantarlos con el objeto de precisamente estimular la demanda y el consumo. Pero claro, ¿qué pasa en este sentido? Que obviamente, seguramente, solamente mediante un decreto ley en emergencia que ya no hay, o a través del Congreso tal vez se pueda modificar. La verdad, nosotros creemos que es mucho más fácil o hacer la excepción del próximo día sin IVA, el 3 de julio, para que todos los bogotanos puedan beneficiarse del segundo día sin IVA, o en último caso cambiar e invertir los pares e impares que decretó la alcaldesa. Pero por ejemplo en Cali, que funciona el pico y cédula, y en otros municipios se decretó la excepción del 19 de junio para que todos los ciudadanos se pudieran beneficiar, que es lo que debe ser. Doctor Cabal, ¿cuánto tiempo creen ustedes que les va a tomar salir de esta crisis? Pues Juanita, es muy impredecible porque pues obviamente el año 2020, como lo dicen la mayoría de los comerciantes, será para olvidar, pero pues obviamente el esfuerzo de los empresarios y el esfuerzo de los comerciantes es un esfuerzo y una capacidad probada de querer salir adelante, y esperamos que podamos pasar la página ya con una reactivación más significativa en el último trimestre de este año. Ojalá sea así. Doctor Cabal, y ya para despedirnos, toda la gente que se conecta con nosotros a través de Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, la invitación para que también participen y ayuden a este sector de la economía, para que participen en estos días del día sin IVA, a pesar, digamos, de las reacciones, de las críticas. ¿Qué les dice usted? Mire, como dice el dicho popular, que es un refrán que dicen al caído caerle, y yo creo que la gente no se alcanza a dimensionar los graves problemas, las grandes dificultades del comercio que aún no se ha perdido, de los empleos que aún no se han lamentablemente acabado. Yo creo que es un poquito ponerse también en los pantalones de los demás y confiar. A los colombianos nos falta mucho confiar en nosotros mismos. Siempre hay una lamentable malentendido que algún ciudadano coloca, por ejemplo, una diferencia de precios, y de ahí hay gente lamentablemente que manipula con fines políticos y con fines populistas la información. Yo creo que hay que darle la oportunidad y la confianza, todo por el contrario. Si no hay empresa en Colombia, no hay empleo. Si la manera de acabarla es con estas críticas tan lamentables e injustificadas que se están haciendo de cara a los 3 días del IVA. Mi mensaje es que confiemos y que esperemos a que pase el día, y que cualquier inquietud, cualquier denuncia, para eso está la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la encargada de vigilar y dictaminar si realmente hubo una mala intención o hubo un abuso, o se debió a una razón justificada por motivos técnicos o económicos, como lo hemos señalado claramente. Claro que sí, a ver si salimos pronto de esta situación. Gracias, doctor Cabal, presidente nacional de FENALCO, muy amable por toda esta información y por su tiempo. Buenas noches. Muchas gracias, Juanita, muy amable por la oportunidad de compartir con ustedes los colombianos. Claro que sí. Muchas gracias. Así hacemos una pausa y ya volvemos con más en Sala de Prensa. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Muy buenas noches. Hoy entra en el radar en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora una época reciente y muy dolorosa en la historia de Colombia, la época de los carrobombas que mataban a centenares de colombianos en las principales ciudades del país, una época en la que los policías tenían precio por su cabeza para ser asesinados, la época en la que fueron asesinados varios candidatos presidenciales, incluso procuradores y otros personajes notables del país, en medio de una lucha muy dura que se daba porque en Colombia
crecían las voces que pedían que se autorizara la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Uno de los principales motores de esa máquina de crimen y de muerte que tiñó a Colombia de sangre fue el cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar, de los hermanos Ochoa Vázquez, de José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, y de Carlos Leder Rivas, el hombre del que hoy hablaremos porque hay noticia con él en Europa. Este hombre, del departamento del Quindío, compadre alemán, era uno de los más sanguinarios del cartel y era el encargado, entre otras cosas, de las rutas de narcotráfico a través de las Bahamas hacia Estados Unidos. Leder fue capturado en 1987 y en medio de un gran debate nacional, el entonces presidente Virgilio Barco decidió extraditarlo, causando una reacción violenta del grupo llamado Los Extraditables, encabezado por Pablo Escobar. Hoy, Carlos Leder está en el radar porque luego de 33 años de purgar una prisión que en principio era condenado a cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos, la justicia de ese país decidió enviarlo a que quede en libertad en Alemania. Según pudo confirmar Blue Radio, Carlos Leder fue enviado desde el aeropuerto de Newark, en New Jersey, hacia Berlín, en donde no tiene cuentas pendientes con la justicia y quedó en libertad. Esto luego de unas gestiones humanitarias debido al delicado estado de salud de Leder, quien tiene ya 70 años de edad. En Colombia, en Armenia, específicamente su hija Mónica Leder, confirmó la noticia y dijo que le parece muy positivo que luego de una sentencia para ella injusta, porque Leder incluso fue colaborador contra el muerto ya dictador panameño Manuel Antonio Noriega, hubiera purgado una de las penas más altas por narcotráfico en las cárceles de los Estados Unidos. Con Carlos Leder y su libertad en Berlín, hoy el país revive una de las épocas más dolorosas de su historia reciente. Así es, gracias Ricardo. Hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora los dejamos con el programa Signo Pesos. Buenas noches.